Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Bien? Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar la clase de hoy. El tema que teníamos previsto es hablar de el estrato de la culpabilidad, en particular, cuál es la concepción de la culpabilidad para las, las opiniones que siguen una teoría del delito de carácter funcionalista. Singularmente, entonces, hoy nos ocuparíamos de explicar la culpabilidad en el funcionalismo de Roxin y en el funcionalismo de Jacob. Ustedes tienen ya en el campus disponible una clase donde se habla de la teoría general de la culpabilidad y donde también se hace hincapié en la concepción de la culpabilidad dentro del funcionalismo reduccionista de Zaffaroni. Entonces, en lo relativo a esos temas, digamos, general la culpabilidad en el funcionalismo de Zaffaroni, remitimos a que vean la clase que ya está allí grabada. Y en los minutos que vamos a estar hoy, entonces trataríamos de explicar estas formas de ver la culpabilidad. Ustedes recordarán de las explicaciones generales que cuando uno habla del estrato de la culpabilidad, la fórmula más sintética que usa para referirse a su contenido es la que habla de una culpabilidad como sinónimo de reprochabilidad, habla de la culpabilidad como juicio de reproches, un juicio de reproche que se hace en atención a la formación de voluntad que tuvo el sujeto. Esta versión más sintética, más básica, digamos, para los que ya estuvieron viendo la clase que está grabada o los que estuvieron en las clases anteriores donde se dieron estos conceptos, en su última versión, Zaffaroni, Alagi y Slokar definen a la culpabilidad como el tercer carácter específico del delito, que consiste, ellos dicen, en un juicio que permite vincular en forma personalizada el injusto a su autor. Y de este modo, operar como el principal indicador que desde la teoría del delito condiciona el paso y la magnitud del poder punitivo que puede ejercerse sobre este. Es decir, en este momento lo que se define es si puede reprocharse el injusto al autor, y si esto es así, si puede imponerse una pena. Y si esto es así, ¿hasta qué medida corresponde la imposición de la pena en función del grado de reproche? En la evolución histórica de las distintas concepciones de la culpabilidad, recordarán que Donna hablaba por un lado de que hay algunas concepciones que aceptan la culpabilidad basada en el mínimo de libertad de la persona, es decir, consideramos al individuo un ser libre, por lo tanto capaz de elegir, y otras concepciones que digamos que niegan a la libertad del hombre o que no la tienen en cuenta en esta categoría de la culpabilidad, que según Donna, bueno, son básicamente aquellas concepciones que siguen las teorías preventivistas de las penas en su función más moderna. Estas son justamente aquellas de las que vamos a ocuparnos hoy. Si ustedes vienen mirando el texto de Zaffaroni, Alagi y Slokar, van a ver que ellos dicen que las distintas concepciones que se han elaborado en torno a la categoría de la culpabilidad, básicamente surgen del cruzamiento de 4 criterios. De un lado, un derecho penal de acto, es decir, un derecho penal en el que se desvalora lo que se hizo, un derecho penal de autor, en el que se desvalora lo que el individuo es. Digamos, en el derecho penal acto se hace hincapié en lo que hizo, en el derecho penal de autor se hace hincapié en lo que es la persona,
Y del otro lado, un derecho personalista, es decir, un derecho que está al servicio de la persona, al servicio del individuo, o un derecho transpersonalista, un derecho en el que este está concebido o está al servicio de lo que llamaría la razón de Estado. Por supuesto, desde un punto de vista de análisis constitucional, la combinación de un derecho penal de acto con un derecho personalista, digamos, es la concepción óptima, mientras que una concepción que se asiente en un derecho penal de autor y un derecho transpersonalista sería la peor combinación posible. Como ustedes habrán visto, esta peor combinación posible existió, digamos, fue la peligrosidad del positivismo. Allí, digamos, fue el momento en que convivió el derecho penal de autor con un derecho transpersonalista. Y por supuesto, esta es una concepción que es incompatible con nuestro orden constitucional, ¿no? Ahora nosotros nos vamos a ocupar entonces de hablar de la culpabilidad en las doctrinas funcionalistas, preventivistas, ¿no? ¿Cuándo aparece esto desde el punto de vista del desarrollo histórico? Gonzalo Fernández nos dice que es a comienzos de los años 70, en un contexto que nos habla del redescubrimiento de la política criminal, de la apertura hacia el sistema social, de lo que él define como una suerte de surgimiento enérgico del normativismo, que se da el pasaje a lo que considera un periodo más pragmático dentro de la ciencia del derecho penal. Allí entonces es un momento en el que se comienzan a abandonar las pretensiones de una fundamentación ontológico-naturalista. Comienza lo que sería el abandono del finalismo. Y entonces se adopta un nuevo paradigma que se define como el paradigma de la orientación a las consecuencias. De esto también ya hemos hablado antes al explicar otros elementos del delito, ¿no? Así, para Fernández, entre el normativismo y la política criminal, entre el funcionalismo, la orientación teleológica y las propuestas preventivistas, se va precipitando lo que se entiende como una suerte de crisis dentro del concepto material de culpabilidad. ¿Por qué se da esto? Porque el concepto de culpabilidad se ve de alguna forma, digamos, deglutido, tragado, por los planteamientos preventivos generales en el marco de la teoría de la pena. Estos planteamientos preventivos generales de la pena operan como una suerte de factor que desestabiliza la idea tradicional de reproche como un cuestionamiento a la capacidad de libre albedrío del sujeto. O por lo menos, si no cuestiona la existencia del libre albedrío, dice que el libre albedrío en todo caso sería indemostrable, que no podemos demostrar, digamos, que hay un poder de actuación alternativo en el sujeto. Entonces, digamos, lo que hasta ese momento era el fundamento central, es decir, para el juicio de reproche, ¿no? El libre albedrío y una teoría de la culpabilidad asociada a esto, bueno, esto se cae en función de la prevención general y se comienza a trabajar sobre todo con la idea, en particular en Roxin, de un principio de estricta necesidad de la pena. Digamos, cuando Roxin define la
culpabilidad entiende que es una actuación injusta del sujeto pese a la existencia de asequibilidad normativa, y esto se hace prescindiendo por completo de la problemática del libre albedrío. El principio de culpabilidad, entonces, empieza a jugar un papel, digamos, como regulador, como un elemento limitador de la pena, que se traduce en términos de necesidad y en criterios de proporcionalidad de la pena. Debe ser necesaria y debe ser proporcional. La culpabilidad en esta concepción entonces ya no interesa como fundamentadora de la reacción penal, sino que solo cuenta como una suerte de regla de limitación, como un baremo que permite mensurar la pena. Cuando Zaffaroni, Alagia y Slocar se refieren a esta forma de ver las cosas, dicen que, digamos, al alejar la idea de la responsabilidad por la decisión individual, la culpabilidad se va construyendo, digamos, como dependiendo de supuestas necesidades sociales que son derivadas de las teorías de los fines de la pena. Por detrás de esto, digamos, ¿cuál sería la implicancia de esto? Cuando la Constitución Nacional y cuando el derecho en general consideran al hombre, a la persona, como un humano capaz de elegir, digamos, en esto consiste el libre albedrío, digamos que cuando la Constitución y el derecho se refieren a esto, no estarían en realidad tomando partido por una cuestión antropológica. No estarían definiendo si antropológicamente esto es así, sino que simplemente lo que estarían haciendo es consagrando una suerte de principio regulador o una suerte de ficción necesaria. Si esto es así, dicen Zaffaroni, Alagia y Slocar, las intervenciones punitivas, digamos, la habilitación de ejercicio de poder punitivo, solo se justificaría político-criminalmente. Es decir, ya no se trata de que se funde en el libre albedrío del sujeto, en la capacidad de elegir del sujeto, sino que se apoyaría en función de las necesidades preventivas medidas en términos político-criminales. En este sentido, la referencia a la culpabilidad solo serviría como un límite a las necesidades preventivas desde el punto de vista político-criminal. E incluso podría ser que la pena ni siquiera alcance ese límite de la culpabilidad. Vamos a volver después sobre esta idea porque es una idea importante dentro de la concepción. Rossini entonces vendría a ser una suerte de referente más claro, más importante de esta forma de ver las cosas, ¿no? Para Rossini entonces la culpabilidad, en lugar de ser aquel juicio de reproche, se transforma en un merecimiento de pena. Esto es la culpabilidad, un juicio de merecimiento de pena. Cuando alguien dice, por cualquier razón, no puede evitar el injusto típico que ha realizado, no tiene sentido castigarlo. Esto dicen Zaffaroni, Alagia y Slocar, por supuesto, es incuestionable. No hay ninguna duda que si alguien por alguna razón no puede evitar realizar el injusto que realizó, entonces no debe castigárselo. Digamos, cualquier teoría de la pena
debe prescindir de pretender castigar una culpabilidad que no existe. Ahora, este criterio de la culpabilidad como merecimiento de pena, en la mirada de estos últimos autores nacionales, dicen lo que termina provocando. ¿Se ve bien ahí, no? Sí. Se me había ido la imagen. Bien. Zaffaroni y Heislocker dicen: lo que pasa con esta forma de ver las cosas es que oscurece los límites entre culpabilidad y punibilidad. Es como que esa línea de demarcación se difumina. Roxin dice que este límite no desaparece, digamos que procura que se mantenga el límite. Y lo hace diciendo que las consideraciones político-penales acerca del fin de la pena son las que determinarían la culpabilidad, mientras que la punibilidad dependería de consideraciones político-sociales extrañas a la teoría del fin de la pena. Entonces, para traducir esto sistemáticamente, distingue entre la culpabilidad y la necesidad de prevención. Y sobre la base de la existencia de culpabilidad y necesidad de prevención, cuando se dan las dos cosas, entonces estamos frente a lo que él denomina responsabilidad, que es un concepto más amplio. Es decir, que en la concepción de Roxin, lo que habitualmente veníamos llamando en la evolución de la teoría general de la culpabilidad, justamente culpabilidad, aquí es reemplazado por la responsabilidad. Y esta responsabilidad es un concepto más amplio que se construye a partir de la culpabilidad y además de la necesidad de prevención. Otro autor nacional, Daniel Herbeta, también se expresa en sentido crítico respecto del sistema de Roxin. Él dice que aquí, en la forma de ver las cosas del profesor alemán, la culpabilidad tiene que cumplir una función político-criminal que le viene determinada por los fines de la pena. Si hay delito, pero no hay necesidad de pena, porque con ella no voy a cumplir ninguna finalidad de tipo preventiva, entonces no habría culpabilidad. Por eso él dice, la culpabilidad aquí estaría, digamos, determinada por los fines de la pena. Y por eso es que termina utilizando ese criterio más amplio que sería la responsabilidad abarcada por los dos momentos. El de la culpabilidad como reprochabilidad, es decir, como posibilidad de actuar conforme a derecho, más el merecimiento de pena. Para ser responsable, entonces, el sujeto debe ser reprochable y además debe ser merecedor de pena. Cuando se dice merecedor de pena, lo que se quiere decir es que se trata de que la pena sea necesaria. Es posible que el sujeto sea reprochable y sin embargo no responsable, es decir, no merecedor de pena. El ejemplo que se utiliza para reflejar este concepto sería el de un hecho culposo en el que se provoca la muerte del hijo. Es decir, yo voy en mi coche con mi pequeño hijo y mi manejo imprudente termina generando
que choco, que me salgo de la ruta y me estrello contra un árbol. Y como resultado de eso, mi hijo muere, yo sin embargo sobrevivo, ¿no? Entonces, la pregunta allí sería, bueno, ¿cuál es la necesidad de la pena en ese caso? Y la respuesta sería que en ese caso, desde el punto de vista preventivo, no hay necesidad de pena. No hay merecimiento de pena. Entonces, aunque haya sido, digamos, culpable en términos de reprochable, ¿no? No hay necesidad preventiva, ni preventivo general ni preventivo especial, de aplicar una pena. Entonces, la culpabilidad que opera en esta concepción como un límite para la pena y que nos dice que, digamos, no hay pena sin culpabilidad, lleva a la idea de que podría haber culpabilidad sin necesidad de pena. Esto es algo singular de esta manera de concebir la culpabilidad. Digamos, en general, hasta este momento del desarrollo de la teoría general de la culpabilidad, nosotros veníamos sosteniendo lo que se llama una concepción bilateral del principio de culpabilidad. Esta concepción bilateral del principio de culpabilidad se traduce en la sentencia: no hay pena sin culpabilidad, pero tampoco hay culpabilidad sin pena. No hay pena sin culpabilidad, pero tampoco hay culpabilidad sin pena. Y fíjense que este razonamiento de Roxin termina, digamos, asumiendo una concepción unilateral. No hay culpabilidad sin pena, pero no necesariamente debe ser retribuida la culpabilidad mediante pena. Es decir, se pasa de una concepción bilateral a una concepción unilateral. Siendo esto así, entonces la culpabilidad no fundamenta nunca la necesidad de una pena, sino que solo lo que hace es limitar la admisibilidad de la pena. Para que haya pena debe haber culpabilidad, pero que haya culpabilidad no implica merecimiento de pena. Otra idea interesante, distinta dentro del pensamiento de Roxin, es que la pena puede quedar por debajo de la culpabilidad si hay razones preventivo especiales que lo hacen necesario. Es decir, que analizando la situación desde el punto de vista preventivo especial de la pena, podríamos imponer una pena que esté por debajo de la culpabilidad entendida en términos de juicio de reproche. ¿Cuál es el límite hacia abajo que podría haber en esta aplicación de menos pena? Bueno, el que proporciona la necesidad de la pena desde el punto de vista de la prevención general positiva. ¿Recuerdan que hablamos de esto cuando explicamos la teoría de la pena en Roxin, la teoría de la unión entre prevención especial y prevención general? Y habíamos explicado cómo se iba haciendo una suerte de juego dialéctico en el que la pena buscaba satisfacer a la vez criterios preventivos especiales con criterios preventivos generales. Y decíamos hasta dónde se puede hacer el ajuste de criterio preventivo especial, hasta el punto límite en que ese criterio preventivo especial, esa determinación concreta de la pena en función de razones preventivo especiales, afectara
lo preventivo general positivo, que, como decíamos en ese momento, ese juego dialéctico es un juego que no tiene demasiado sentido jugarlo entre nosotros cuando el límite de tolerancia preventivo general positivo social viene determinado para nosotros por la construcción de tipos penales que culminan con penas en abstracto que tienen un mínimo. El mínimo que tiene el tipo penal como pena, decíamos cuando hablamos de la teoría de la pena, es el que representa, digamos, ese punto de tolerancia. ¿Cuál es la principal crítica que se le hace a esta construcción por parte de Zaffaroni? Zaffaroni dice que el problema básico de esta forma de ver las cosas está en el mismo punto de partida. ¿Qué dice Zaffaroni? Que si la capacidad de elección del ser humano, el libre albedrío, es una ficción creada por el derecho como una forma de principio regulativo, como una ficción necesaria, resulta claro que el único límite que puede imponérsele a una ficción, que es algo que no abarca naturalmente una realidad, es un límite autoimpuesto. No puede, dice él, medirse una ficción, porque se trata justamente de una no realidad. En este sentido pareciera, dice, contradictorio que se intente asentar la pena sobre la prevención especial, que es de cuño netamente determinista, para luego querer limitarla en función de una construcción ficticia indeterminada. Trasladado esto al plano político-constitucional, dice Zaffaroni, si se considera que la libertad y la responsabilidad del hombre es una ficción, digamos, todo el plano constitucional y político entonces estaría asentado sobre una ficción. Es más, la conciencia jurídica universal que sustenta esa antropología también sería una ficción. La democracia, ¿qué sería? El resultado de una ficción. ¿Y qué la diferenciaría del totalitarismo? Otra ficción. En todo caso, la ficción se aceptaría como un mero principio jurídico regulatorio dentro del ámbito de lo totalitario, en tanto que de lo democrático, mientras que en lo totalitario, digamos, sería más realista y rechazaría la ficción. Aún dentro de, digamos, escuelas que siguen básicamente a Roxin, se han hecho algunas críticas y se ha buscado dar algunas precisiones al concepto roxiniano. Esto se advierte, por ejemplo, cuando uno mira la explicación que dentro de, por ejemplo, el ámbito español ha dado lo que algunos llaman el grupo Salamanca, es decir, el grupo de discípulos del catedrático de Salamanca, Marino Barbero Santos. Ustedes en algún momento, no sé si en el centro de estudiantes se fijaron, en el centro de impresiones hay algunas fotocopias del libro de lecciones de Verdugo, Arroyo, García, Ferré y Serrano. Y estos son autores, esta es una escuela española que básicamente sigue una impronta muy roxiniana en materia de teoría del delito. Sin embargo, se preocupan por ejemplo, buscar cuál es el nivel de coherencia constitucional, teniendo en cuenta la Constitución española, de las construcciones de Roxin. Y en el marco de la teoría de la culpabilidad han hecho algunas precisiones.
Ellos señalan que, bueno, la concepción de Roxin, que como dijimos nace en la década del 60, y que entre otras cosas cobra mayor difusión a partir del proyecto alternativo de Código Penal alemán de esa década, propuso una forma de presentar este estrato que fue rupturista con lo que se trabajaba hasta ese momento. Esos autores dicen que la idea central de partida fue que la culpabilidad es un requisito para la imposición de una pena, pero que la culpabilidad no tiene nada de metafísico, como tampoco lo tendría el libre albedrío, sino que se trata exclusivamente de una institución humana creada con el fin de proteger a la sociedad. La culpabilidad, entonces, es un presupuesto de la pena que habrá de estar ligada a esas necesidades de carácter social que se sintetizan en la idea de prevención, que es el fin por excelencia de la sanción penal. No se trata entonces, dicen, de una fundamentación abstracta, útil en todo tiempo y lugar, sino contingente, histórica, que discurre en paralelo con la evolución social. En otras palabras, Muñoz Conde, siguiendo a Roxin, dice: no existe una culpabilidad en sí, sino en función de las coordenadas sociales imperantes. Y serán estas coordenadas sociales las que señalarán cuáles son las condiciones bajo las que se pueda atribuir el carácter de culpable a un sujeto. A esta concepción se le ha denominado concepción dialéctica. Y dice Muñoz Conde, ¿qué quiere decir esto? Que se identifica semánticamente el diálogo permanente entre la idea de culpabilidad y las necesidades preventivas del sistema social en que ella se enmarca. En el fondo, dice, esta nueva concepción obliga a vincular a la culpabilidad con los fines de la pena. Pero, y aquí comienza, digamos, los correctivos de la Escuela de Salamanca a la mirada roxiniana más pura, esta vinculación de la culpabilidad con los fines de la pena no es exclusivamente con la prevención general, sino con todos los que aparezcan reconocidos en el sistema social y jurídico. Entonces, dicen, bajo las coordenadas del programa penal de la Constitución, ellos se refieren a la Constitución española, pero les aclaro que en este punto lo que dice la Constitución española es similar a lo que dice la Constitución argentina. Dice, las coordenadas de este programa penal de la Constitución han sido configuradas de tal modo que no pueda olvidarse que la pena debe estar orientada hacia la resocialización del sujeto. Entonces, el diálogo sincrónico que debe darse entre culpabilidad y sistema social en este momento histórico, y teniendo en cuenta lo que dicen constituciones como la española y la argentina, que reconocen a la prevención especial como un fin de la pena, digamos, está obligada, este diálogo está obligado a vincular la culpabilidad penal no solo con criterios preventivos generales, sino también con las finalidades resocializadoras que impone la Constitución. Entonces, ¿cómo se materializa esa idea de culpabilidad? Sobre todo teniendo en cuenta que la finalidad preventiva de las normas penales se sustancia en una función motivadora, dicen, orientadora de los procesos sociales y por lo tanto de las conductas humanas. Entonces, en esta nueva concepción de la culpabilidad, se le identifica con la motivación
por la norma del autor de un hecho jurídico. Para dotar a este concepto de una elasticidad suficiente, lo que debe hacer es complementárselo con el principio de igualdad. ¿Qué nos dice el principio de igualdad? Se expresa en una doble idea. De un lado, reconoce que existe una real situación de desigualdad entre individuos y grupos sociales. En realidad, el plano constitucional exhorta a que los poderes públicos traten de paliar esta desigualdad. Es decir, en el plano real hay personas y grupos sociales que no son iguales. Del otro lado, reconocerles a todos el derecho a la igualdad significa que quienes son desiguales tienen derecho a recibir un tratamiento jurídico desigual. Esto es lo que tradicionalmente nosotros mencionamos con la idea de igualdad para los iguales. Ese es el principio de igualdad. Porque igualdad para los desiguales es igualitarismo, no es igualdad. Entonces, estos son... el principio de igualdad es un correctivo importante, digamos, esta doble influencia del valor igualdad permite que se introduzca en el concepto material de culpabilidad un elemento que relativiza su alcance, digamos, el carácter suficiente de la motivación normativa existida. Cuando se entiende que hay suficiente motivación normativa, cuando se entiende que hay una motivación normativa exigible. Bueno, es algo que debe determinarse teniendo en consideración la finalidad preventiva de la pena, general y especial, que están ligadas a la demanda social bajo la pauta de lo que brinda la Constitución. Entonces, dicen esos autores, la nueva concepción dialéctica de la culpabilidad que elabora Roxin se materializa en la idea de la suficiente motivación normativa del autor del hecho antijurídico. ¿Cómo determino la suficiencia de la motivación normativa del autor del hecho antijurídico? Lo hago teniendo en cuenta distintos elementos, a saber, en primer lugar, la capacidad del sujeto de verse motivado, es decir, la imputabilidad. En segundo lugar, su conocimiento de la prohibición penal, es decir, la conciencia de antijuridicidad. Y en tercer lugar, la exigibilidad de una conducta diferente como elemento referido a la suficiente motivación del autor del hecho antijurídico. Uno de estos autores en trabajo individual, García Rivas, enfatiza que es necesario, que es imprescindible, atender a los factores individuales para la medición de la pena concreta a imponer, y no solo a factores referentes al hecho mismo, que solo si se hace así puede tornarse realmente serio que el Estado democrático, digamos, dé un tratamiento desigual a lo que es. En su ejemplo, que el drogadicto que roba no merece la misma pena que quien no es drogadicto. Él dice, el sistema no puede lavarse las manos frente a circunstancias como, por ejemplo, en el analfabetismo funcional o la deficiente socialización del individuo que comete un hecho delictivo. El Estado democrático tiene que garantizar al sujeto
que no ha sido capaz de integrar socialmente sus propias carencias y contradicciones, que tampoco le va a exigir lo mismo cuando cometa un hecho delictivo en cuya ejecución se aprecia la influencia directa o indirecta de este déficit de socialización. O sea, si yo tengo un individuo que tiene un déficit de socialización manifiesto, esto es algo que no puedo ignorar al momento de construir el juicio de reproche. Y no puedo tratar igual a quien tiene una situación de socialización deficiente que a quien tuvo todas las posibilidades brindadas por un marco de contención y de real socialización plena. Fíjense que cuando se hace hincapié en estos correctivos, uno se empieza a encontrar con digamos, algún vaso comunicante, incluso con teorías muy críticas entre sí. El hecho de tener en cuenta, digamos, factores que hacen a la deficiencia de socialización en estos correctivos que propone García Rivas para la mirada roxiniana, de alguna manera hace eco, yo diría, en la construcción de la culpabilidad por vulnerabilidad que dentro de una teoría funcionalista reduccionista realiza Zaffaroni. O en otras concepciones cuando hablan de la corresponsabilidad social. Pero bien, lo que dice García Rivas es que si esto no se tiene en cuenta, digamos, se genera una vulneración seria al principio de culpabilidad que tiene que conectarse con un valor superior como es la igualdad. Digamos, y esto en el marco de una teoría de la unión de la pena que para él es compatible con la Constitución española. Dice, el marco de la culpabilidad lo que va a hacer es establecerle un límite máximo a la necesidad de pena, pero permite al mismo tiempo ver superada hacia abajo su mínimo cuando decaiga el merecimiento de pena. Y este merecimiento de pena es un concepto, él dice, lo suficientemente dúctil, lo suficientemente permeable a las exigencias de justicia como para ser utilizado a la hora de determinar el castigo. Entonces, esto, digamos, sería una síntesis de la teoría de la culpabilidad, de la responsabilidad en Roxin. El otro funcionalismo es el de Jacobs, que nuevamente vemos que el contenido de este estrato viene atravesado por los fines de la pena. Digamos, en la construcción funcionalista más radicalizada de Jacobs, se construye directamente un sustitutivo de la culpabilidad que para Zaffaroni, Alaje y Slocar es directamente una suerte de equivalente de la vieja construcción de la peligrosidad positivista. Y ellos se atreven a afirmar que el pensamiento de Jacobs en la propia Alemania, a la luz del parágrafo 46 del Código Penal alemán, que exige la culpabilidad como medida de la pena, podría ser una concepción, digamos, inconstitucional. E incluso se atreven a decir que si se parece a la peor combinación de baremos, esa que habíamos dicho entre derecho penal de autor y derecho transpersonalista, y que habíamos dicho que históricamente el peligrosismo positivista era su representación, ellos dicen que esta nueva versión tiene mayor capacidad legitimante y menor nivel ético. ¿Por qué dicen esto? Para Jacobs la función de la pena es el mantener la vigencia de la norma. Recuerdan que hablamos de esto cuando hablábamos de la teoría de la pena. De la necesidad de mantener la vigencia de la norma se deduce
digamos, un poco hegelianamente, que es necesario replicarle al autor que cuestiona esa vigencia. Por eso, en la mirada de Jacobs, la pena encuentra su fundamento en el propio acto de penar y en esa medida debe imponerse para ejercitar la fidelidad al derecho. La pena entonces sería una suerte de pura respuesta a las demandas del sistema, ya sea el Estado o sus gobernantes. Como el positivismo, dice Zaffaroni, se justifica mayor poder punitivo a los habituales y a los reincidentes porque afirman que no se puede tolerar que se remunere con indulgencia a la delincuencia reiterada, o porque solo se debe tener en cuenta el déficit de fidelidad al derecho. Digamos que en esta versión, el único dato de la realidad que se tomaría es la necesidad de autoestabilización de los ciudadanos. Esta idea que expresamos como cuánto debe ser la pena debe ser lo necesario para que todos se calmen, para que todos sientan que la vigencia de la norma no ha sido puesta en juego, que la norma de conducta común sigue rigiendo. Claro, así como la peligrosidad es algo difícil de medir, la autoestabilización de los ciudadanos también es algo muy difícil de medir. Y el problema es que como, digamos, el derecho penal, en esta forma de ver las cosas, no acepta ninguna culpabilidad antes de él, lo que hace directamente es construirla. Es decir, mira al futuro, al efecto que la pena va a producir en la generalidad al reforzar su confianza en el derecho. ¿Qué es lo que se privilegia? El sistema social. Y por eso se dice que da lugar a un derecho penal transpersonalista. Bustos Ramírez y Ormazábal Malaré también critican esta forma de las cosas y dicen que esta concepción de la culpabilidad, esta que la designa como una falta de fidelidad al derecho, lo que hace es desobjetivizar al individuo. ¿Por qué? Porque esta forma de concebir su inserción social pareciera que demanda que la conciencia y el fin del individuo no son otros que los que se corresponden con las finalidades del sistema. El mismo Roxin lo critica diciendo que es la funcionalización extrema de la persona del delincuente. Se está, en esta forma de ver las cosas, identificando el fin de la pena, que es la fidelidad al derecho, con el fin del sistema, que es el mismo, como conciencia y fin del individuo. Es decir, la conciencia y fin del individuo serían los mismos que el fin de la pena y del derecho. Todo terminaría siendo, al fin y al cabo, una cuestión vinculada a la fidelidad al derecho. Y si esto es así, entonces la culpabilidad es el fundamento de la pena y se le puede imponer al individuo, lo que consagra lo que Bustos Ramírez y Ormazábal Malaré denominan un círculo vicioso, absoluto y total. Se llegaría, dicen, a un positivismo jurídico absolutamente radical. No hay nada más allá del orden jurídico. Es, según ellos, una visión, digamos, orwelliana del tipo de la novela 1984. A la persona se la reconoce y vale en cuanto es parte del ordenamiento y para
y participa de sus características. Es una visión que dicen constituye una apología del sistema. No hay un baremo para averiguar qué estabiliza la confianza en el ordenamiento, ni tampoco hay una posibilidad de procesar el conflicto de un modo diferente que sustituya a la pena. Se suele enarbolar contra la posición de Jacobs la crítica de que viola la ética al usar a una persona para calmar al resto. La contestación que ha dado Jacobs es que solo se trata de una constatación de la realidad, que hace expresa una función latente en el sistema. El sujeto debe sufrir la pena porque vive en sociedad. Y aquí nuevamente se ve una suerte de hermanamiento entre esta tesis y la tesis del peligrosismo positivista, porque de alguna manera pareciera que aparece como un dato en común que la base de la responsabilidad sería la pertenencia a la sociedad. Se elabora entonces así un sustituto de la culpabilidad que es funcional para prevenir un único mal, que sería el introducir desconfianza en la opinión pública acerca de la eficacia del derecho. Es importante hacer hincapié en este aspecto. No se trata de que el Estado, de que el derecho sea realmente eficaz. De lo que se trata es de que la opinión pública no deje de creer que es eficaz, aun cuando pudiera o en efecto no lo sea. Gonzalo Fernández dice que con claridad Jacobs lo que hace es atribuirle al principio de culpabilidad el cometido, la función de establecer que la imputación al autor debe ser necesaria por estar descartada la posibilidad de resolver el conflicto sin castigarla. Elabora entonces un concepto funcional o social de la culpabilidad, señalando que es una expresión de sentido de contenido defectuoso. Es una expresión que conlleva responsabilidad porque la determinación de la culpabilidad o la aplicación del derecho vigente, ¿en qué consiste? En la fundamentación de la necesidad de punir de una determinada medida para confirmar la obligatoriedad del ordenamiento frente al ciudadano fiel al derecho. El que comete el delito cuestiona la vigencia de la norma. La respuesta al que cuestiona la vigencia de la norma debe ser de tal entidad que convenza a los demás de que la norma sigue vigente. Debe hacerle ver a los demás que es conveniente permanecer como un ciudadano fiel al derecho. Al ver las cosas así, ¿en qué se fundamenta la culpabilidad? ¿Y cómo se mide la culpabilidad? Pues bien, exclusivamente desde el punto de vista preventivo general positivo. Si en su contenido material la culpabilidad va a ser la falta de fidelidad al derecho manifestada, y en función de eso va a dinamizarse la responsabilidad, siendo que el derecho penal funciona para estabilizar el ordenamiento jurídico, para ejercitar al ciudadano en la fidelidad al derecho, la respuesta tiene que ser, digamos, simbólica, contrafáctica, y consistir en algo que permita advertir con claridad el reconocimiento general de la norma. Para cerrar esta explicación, entonces, una reflexión de Dona que me parece que formula una suerte de mirada crítica general de los distintos funcionalismos. Y lo que dice Dona es que un problema
no resuelto en todas las teorías que intentan reemplazar la culpabilidad por criterios de prevención, es que después de negarla, digamos, después de negar la culpabilidad, de todas maneras, dice Donna, ella termina presentándose como si fuera un fantasma, dice, como el modo de limitar la pena. Entonces, dice, tarde o temprano, como medio de limitar el poder estatal, por convicción, tienen que recurrir a la culpabilidad y a las categorías que previamente habían rechazado, como la voluntad libre y la posibilidad de otra conducta. Con esto entonces tenemos brindada una explicación de la teoría de la culpabilidad desde el punto de vista de los dos funcionalismos, el moderado y el extremo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre esto, y si no, cerramos el monólogo explicativo insistiendo en que el otro funcionalismo lo tienen disponible en la otra clase. Incluso hay subido un artículo que escribí para el libro de homenaje a los 30 años de En busca de las penas perdidas, en el que se habla de la culpabilidad por vulnerabilidad, y ahí se hace todo el desarrollo histórico de cómo evoluciona ese pensamiento en Zaffaroni. O sea que eso pueden verlo también en ese trabajo. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces, buenas tardes a todas, porque creo que son todas mujeres, las sobrevivientes, y les mando un saludo y nos vemos la próxima semana. Buenas Chao, tardes. profe, hasta luego. Chao, profe, gracias. Buenas tardes, gracias.